Para empezar, yo no conocía a Ilia. Soy la hija de Ilia, pero Ilia era un misterio. Siempre fue un misterio para todos. Un hombre muy inteligente, de gran memoria, muy personal y muy misterioso. Era un hombre sin tiempo. El gran dilema de Ilia era la libertad. Era un hombre religioso a su manera, porque creía en la religión de la ley. Era difícil de descifrar. Por eso llega a la presidencia, porque no lo pueden descifrar. Entonces, Ilia es un tapado. Como cuando jugaba al póker, nos ganaba con 2 cuatros. Hemos creado un ambiente donde las normas legales presiden la vida de la República, donde todos son medidos con justicia, donde todas las instituciones del país son respetadas, todas, sin excepción. Nunca tenía hambre, frío, ni sueño, ni nada. Era muy fuerte. Nunca tenía nada. Nunca usó un sobre todo en su vida. Él decía una frase que era de Albert Schweitzer, que se enseña de 3 maneras, con el ejemplo, con el ejemplo y con el ejemplo. Yo lo veía levantarse, yo lo veía a mi madre correr a los partos de noche, en sulky, sacar las sábanas y cortarlas para un herido. Y él era un caballero. Así, de todas maneras, pasa la historia argentina. Creo que pasa como un señor que cumple su palabra, que es valiente, que cae con sus banderas, que lo negocia. Y ese es el quid de la cuestión, y que todavía hoy puede ser el estandarte de mucha gente. Fue un gobierno ejemplar. Lo que le interesó a él fue hacer su labor. Él tenía que dar el ejemplo. Y lo dio. La anulación de los contratos petroleros es muy simbólica. Y es muy simbólica en cuanto a que les dice a los poderes centrales, señores, hasta acá llegamos. Ahora que tenemos mayores posibilidades, que nuestras universidades dan mayor número de técnicos, que ya hemos hecho una experiencia valedera que nos orienta, ¿por qué vamos a temer de que no seamos capaces nosotros mismos de impulsar esta política petrolera? La ley de medicamentos es muy importante, el salario mínimo vital y móvil, el no mandar tropas a Santo Domingo. Esas ideas estratégicas de Ilia a largo plazo eran las ideas básicas de una república, ¿no? Y pedimos que haya un ambiente de paz en el país. No es para mantenernos en el gobierno, sino para que estos planes se realicen definitivamente, para que sea auténtico el progreso de la república. Como que no lo echaron, yo creo que no lo echaron nunca. Quisieron echarlo, lo sacaron del sillón, pero echarlo. Tendrían que haberlo echado de la historia cada día. Como yo siempre digo, Ilia es como el Cid, les gana la batalla después de muerto. Yo creo que Ilia era muy singular. Primero, que tenía una fuerte personalidad. Segundo, tenía un conocimiento de la Argentina que pocos hombres creo que han tenido. Y como tenía esa relación con su gente tan directa, conocía los problemas que se tenían. Evidentemente, no aceptaba o no le interesaban tener gestos espectaculares en el momento que la televisión y los medios estaban a la búsqueda de grandes episodios. Decía que la democracia no es épica, la democracia es trabajo día a día. Él siempre afirmaba que el gobierno eran los hechos. Por eso no daba noticias. No tenía una secretaría de prensa. Fue concreto. Conmigo no cuentan ni con un peso para propaganda política. Era un hombre de acción y de hechos. Los hechos eran, por ejemplo, incorporó al peronismo a la vida política, el pago de la deuda externa. Se redujo la inflación, el Producto Bruto Interno creció, aumentó la producción de carne, el empleo subió absolutamente, sobre todo el empleo industrial, que le da más fuerza al CONICET, pero no importaba, había que voltearlo. Se suponía que el ataque a Ilia se iba a dar en el plano del petróleo, porque él había anulado los contratos petroleros de Frondizi. Tenían algunas fallas de origen, no pasaron por el Congreso, por ejemplo, y no fijaban plazo límite, quiere decir que eran de la firma al futuro. Hubiéramos perdido muchos yacimientos que se encontraron años después, porque hubieran quedado para la ESO o para la Shell. El rumor de golpe seguía estando ya no con el petróleo, sino con una nueva excusa que el gobierno le brinda a los golpistas, que es el problema medicinal. Los remedios estaban carísimos. Se había comprobado que llegaban a costar 1000% más que el costo. Ilia les aplicó la ley de abastecimiento y quedaron congelados.
verdaderamente se da esa contradicción de que a mejores resultados, más afán para el golpe de Estado. Por ejemplo, el tema que fue incluido en la Constitución de la Reforma de 1957, que era salario mínimo vital y móvil, Ilia lo convierte en el Parlamento en ley. Esa ley se aprueba y en la misma semana la CGT presenta el plan de lucha. Ni una sola palabra de reconocimiento por una ley tan progresista. Nadie podrá levantar y señalar a este gobierno que haya cometido una irreverencia contra ninguna de las instituciones del país. Realmente fue un gobierno exitoso y quisieron desmerecerlo, haciéndolo aparecer como con una paloma en la cabeza, como un tonto, como un tipo que iba a dar de comer a las palomas en la plaza. Es bastante inexplicable, porque prensa seria la que lo hacía incluso. Ilia fue, para mi juicio, el civil con principios más firmes en defensa de una república. No transaba en nada. Toda su vida fue guiada por principios, de los que no se apartó nunca, bajo ninguna circunstancia. Arturo Illia, mi abuelo, la mayor marca que me dejó, que a su vez es un peso, pero es una gran base, para empezar, es la ética. Se resolverá el problema de la vivienda, se resolverá el problema de la salud pública, se resolverá el problema del salario real para el hombre del trabajo. Él tenía una mente muy analítica, que podría haber sido muy apto como investigador científico y que de hecho cuando se recibió de médico era o París o Cruz del Eje. Y bueno, él obviamente eligió Cruz del Eje porque era una persona especial. Yo creo que él aplicó el método científico a sus gobiernos, digamos, y a su modo. Él estaba ahí para servir y para resolver problemas. Era muy pragmático. Los hombres de ciencia somos pragmáticos. Y reafirmamos nuestra voluntad irrenunciable de seguir sirviendo con fuerza y dignidad la causa de la verdad y de la justicia. ¿Él qué hacía? Él analizaba qué es lo que pasa. Tenemos problemas con los ingleses. Bueno, hagamos que la ONU firme esto. Pacífica pero incansablemente seguiremos procurando la integración del territorio patrio. Queremos que la geografía nacional sea efectiva en las Malvinas y en la Antártida Argentina. Tenía su cosecha enorme de trigo. Los europeos no se la compran. Le meten retenciones, le meten aranceles. Le vende a los chinos. ¿Y cómo toma esa decisión? Tomando datos de la realidad. Los chinos querían trigo y pagaban por eso. No se quedaba en la ideología, sino en la practicidad. Y eso es algo que se conoce muy poco de Illia. Era un tipo que resolvía problemas. Y si vos a la ética le sumás capacidad ejecutiva, juntás ambas y la sinergia es impresionante. El ejemplo de los medicamentos también es interesante. Lo que se decía, lo que se habló mucho en casa durante muchos años, era, bueno, miren, los laboratorios tienen enormes ganancias. ¿Cómo hacemos? Hay medicamentos que se deberían hacer para servir a las personas que habitan este país. Así, bueno, hagamos esta ley que logre que los medicamentos lleguen a toda la gente. Estamos lealmente al servicio de la República, con toda honradez. Hay una cosa que me parece que es importante también rescatar de Illia, que es que él iba por lo colectivo y por lo que la República pedía, la revolución democrática de la que él siempre hablaba. Porque será inútil pensar que en la vida de la democracia y de la Constitución ella pueda ser sólida y las instituciones no lo son. Plasmar una idea colectiva desde el campo de la ética y de la acción, creo que eso resumiría lo que es Arturo Illia. En el momento de producirse el golpe de Estado del 28 de junio de 1976, prestaba servicios en el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín y era jefe del destacamento de la Casa de Gobierno. Enterado del movimiento revolucionario que se había producido, ordené reunir a los granaderos en el patio de las Palmeras. Un poco más tarde concurrimos con el jefe de la Casa Militar a verlo al señor presidente para
informarle cuál era la situación de la Casa de Gobierno y pedirle órdenes. Yo le expresé cuál era mi intención, defender la Casa de Gobierno, a lo cual él se negó terminantemente pese a mi insistencia. No quería, por supuesto, que se derramara una gota de sangre en esa oportunidad, y menos contra los granaderos. Enterado que el teniente general Alzogaray estaba en la puerta de la calle Rivadavia, salí a recibirlo. No bien entró, el general me ordenó replegar la guardia, a lo que en los términos más respetuosos que encontré me negué. Los acompañé hasta el despacho del presidente y es una escena que tengo incorporada en la retina. El general Alzogaray le dijo casi textualmente: doctor Ilia, le comunico en nombre de las Fuerzas Armadas que ha dejado de ser presidente de los argentinos. El doctor Ilia permaneció un momento callado, con una serenidad tremenda, y le contestó. Le dijo: no, general, en nombre de las Fuerzas Armadas, no. En todo caso, en nombre de un grupo de generales que usted representa. Y los calificó de salteadores nocturnos, me acuerdo. Y después, en forma muy premonitoria, les dijo que se iban a arrepentir ante sus hijos de lo que estaban haciendo. Finalmente, cuando en la madrugada ingresó una compañía de infantería de la Policía Federal, entonces se retiró por la puerta de la calle Rivadavia. Se dijo que se había ido en un taxi. No fue así. Se fue en el auto del doctor Alconada Aramburú. Este momento histórico fue probablemente uno de los tantos errores que se cometieron. El doctor Ilia era una persona sensata, seria, sencilla. Y sobre todo debía darnos vergüenza tener que rescatar como virtud una cosa que debía estar consustanciada con la esencia de cualquier político: honesto. Honesto.